Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, México. Este viernes 10 de agosto de 2018, en una edición especial de mi programa No lo diga, a través de mi canal en YouTube, Twitter y Facebook, en el sitio digital de noticiarioprincipal.mx de Jorge Zamora Telles. Para nadie fue sorpresa y se esperaba, por lo predecible de las promesas de campaña del ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero los mexicanos ya estamos curados de espanto y perdimos la capacidad de asombro en materia de infamias cuando se trata de represalias hacia quienes molestan al sistema político. Hace años, cuando el líder magisterial Carlos Jongitud Barrios dejó de caerle bien a un presidente, utilizaron a Elbester Gordillo Morales para traicionarlo, tumbándole el sindicato y la empoderaron desorbitadamente en calidad de aliada del PRI como fuerza electoral, y la enana del circo les creció demasiado. Los primeros síntomas de riesgo los acusó cuando en el gobierno panista de Vicente Fox, Elba Ester encomadró con Marta Sagún Jiménez, metiéndole en la cabeza que deberían empoderarse las mujeres y ella pudiera ser candidata presidencial para el 2006. Obviamente fue una mera ocurrencia y Elba Ester mejor se alineó con su cuate Felipe Calderón, pero dejó vacunada con esa inquietud a Margarita Zavala, y el mal dilató más de un sexenio para aflorar y hasta convirtió a Margarita como candidata independiente. Aunque en el Inter concesionaron a la maestra el registro de un partido magisterial, el PANAL, en que Elba Ester fue la abeja reina y el magisterio los zánganos y las obreras. Enrique Peña Nieto nunca le tuvo la menor confianza en calidad de comerciante de votos y desde el principio, junto con Emilio Choifet, la trajo en la mira para encerrarla con cualquier pretexto. El primer garnuchazo a la teacher maestra se lo puso en Guerrero el entonces gobernador Aguirre Rivero, reclamando a la líder que tuviera tantos delegados sindicales inútiles, comisionados, cobrando 50,000 pesos mensuales. Y de ahí se arrancó la cacería. Quienes siguen la narcoteleserie de El Señor de los Cielos creen que uno de los personajes femeninos perversos que aparecen en escena pudiera ser la líder magisterial vitalicia. Pero eso de la televisión es pura ficción solamente. Lo real es más peligroso. Les transcribo y leo lo publicado por Leo Zuckerman en Excelsior. Abriendo comillas. Elba y el epílogo de un sexenio marcado por la corrupción. Esto lo publicó el 9 de agosto de 2018. Ayer, un juez federal absolvió y decretó la libertad a Elba Ester Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Antes ya había sido absuelta del crimen de defraudación fiscal. La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pasó más de 5 años detenida, primero en un penal, después en un hospital y posteriormente en su casa, mientras se llevaba a cabo este proceso judicial. Ganó Gordillo, perdió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Perfecto epílogo de un sexenio marcado por la corrupción.
sobre la absolución de Gordillo. Suscribo las palabras que escribió ayer Ricardo Rafael, gran conocedor del tema de la corrupción de la maestra en el Universal. Por razones políticas se le encarceló y por razones políticas se le está liberando. ¿Y la justicia? Bien, gracias. Nuestro colega se refiere a la frustración de haber liberado a un símbolo de la corrupción nacional. De todos era conocido, porque ella no lo ocultaba, sino que lo presumía, la opulencia en que vivía. Su enorme riqueza no correspondía al salario que recibía ni como maestra ni como líder sindical. Tenía propiedades en los barrios más exclusivos de México y Estados Unidos. Compraba en las tiendas de mayor lujo del mundo. Vestía con elegantes ropas y costosas alhajas. Enviaba ostentosos regalos. Viajaba en aviones privados. En suma, vivía como un marajá. El Bester se había convertido en sinónimo de corrupción, de líderes que, por un lado, gobernaban con mano férrea a sus sindicatos y, por el otro, se enriquecían personalmente a costa de los trabajadores que supuestamente representaban. Además, en el caso de Gordillo, a diferencia de otros dirigentes sindicales, se le subió el poder a la cabeza. Efectivamente, cayó porque el gobierno tenía que sacudírsela para sacar adelante su reforma educativa. Pero también por la ubris de Elba, por haber comenzado a sentirse como una diosa, por una insoportable mezcla de desmesura, orgullo, soberbia y arrogancia. La maestra no escondía su escandalosa riqueza, carecía de sentido de la prudencia, de la mesura, mientras que sus agremiados ganaban un promedio de 10,000 pesos al mes. El Bester cargaba una bolsa que valía 30 veces eso. Creía que nadie se atrevería a encarcelarla por enriquecimiento inexplicable o malversación de fondos. Después de su detención, el entonces subprocurador federal, Alfredo Castillo, me explicó las presuntas operaciones de lavado de dinero de la maestra. La extrema simpleza, llena de soberbia, de cómo movía los recursos de sus agremiados como si fueran de ella, de la cuenta del sindicato, movía dinero a una cuenta de una persona que luego pagaba la tarjeta de crédito de El Bester en la exclusiva tienda Neiman Marcus. Así de burdo, ubris pura y dura. Y con esa actitud negociaba con los distintos partidos. Todos competían por su apoyo. Ella cobraba caro su amor. Este poder la cegó. Tan alto se sentía que se atrevió a criticar de manera dura y grosera a Peña después de que éste había ganado la elección presidencial. El nuevo presidente nunca lo olvidó. En la ceremonia de toma de posesión la sentaron en un lugar lejano. Peña, además, nombró a un archirrival suyo como secretario de Educación, Emilio Choifet. A Elba se le olvidó que en el manual político de Atlacomulco, ningún político puede presumir tener más poder que el presidente. Al detenerla, el gobierno de Peña la regresó de golpe a la tierra. De un avión privado la enviaron a Santa Marta, Catitla. Pero las acusaciones que armó la Procuraduría General de la República resultaron endebles. Al final, 5 años después, un juez la absolvió. Se trata de un duro golpe para aquellos que pensamos que los corruptos deben acabar en la cárcel, como una medida para combatir el flagelo de la corrupción. Resulta que en este país los fiscales no pueden o no quieren armar casos para que así suceda. Las detenciones y liberaciones acaban, como dice Rafael,
siendo un asunto de política, no de justicia. Es una vergüenza. El Bester debería estar detenida en su domicilio privado, tal y como lo marca la ley para personas de edad avanzada, por delitos relacionados con la corrupción y enriquecimiento inexplicable e ilícito. No merece la libertad. Que esa sea su condición resulta un epílogo ignominioso de un sexenio marcado por la corrupción. Con tantas pruebas que había y con la voluntad del presidente, el gobierno ni siquiera pudo mantener encarcelada a ese ícono de la corrupción nacional llamado el Bester Gordillo. Hijo, yo pienso si no le dará miedo a Leo Zuckerman que le vayan a hacer brujería negra africana. La gente se descontrola de ver la facilidad con que acusan personajes famosos implicados en raterías sin ni dura y media. Luego la entretienen con las tortuosas búsquedas y las espectaculares capturas, tras disimular y retardar trámites legales, como ocurrió con algunos gobernadores saqueadores este sexenio. Pero se teme que alguno de ellos pudiera ser liberado pronto con cualquier pretexto, si alcanza la gracia del perdón prometido. Ni modo, ojalá lo hicieran regresar las millonadas que desvió. Y obviamente, con alguien debe haberlas compartido. López Obrador prometió acabar con la corrupción, la mentira y el engaño. Pero, ¿será eso hasta después del primer día de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto le entregue el poder? Me pregunto también si la librará Rosario Robles Berlanga. Sí, la que alguna vez hasta del PRD corrieron. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos en las redes sociales. Pero pues si les da miedo ya lo saben. Shh, no lo digan.